Hola a todos. En esta sesión trabajaremos álgebra. Vamos a hacer un recuento del álgebra desde cero. Vamos a empezar a definir el álgebra, qué es una expresión algebraica, qué es un término algebraico. Vamos a ver el grado absoluto y relativo de un monomio, de un polinomio. Y en videos posteriores trabajaré operaciones entre polinomios. Más adelante trabajaremos factorización. Y sí va a ser un repaso completo del álgebra. Veamos entonces lo que tenemos para hoy. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la introducción al álgebra. Veamos entonces, álgebra. Bueno, hay varias definiciones para el álgebra, acá citamos algunas. Dice, es la rama de las matemáticas que trabaja relaciones y operaciones con elementos abstractos. Bueno, yo pienso que en realidad el álgebra no, las matemáticas en general son una abstracción de la naturaleza, de lo que ocurre en nuestro contexto, en nuestro entorno, o lo que queramos llamar la vida real. La matemática es una abstracción, de hecho. El álgebra principalmente hace una abstracción de las dimensiones que existen. Entonces, por ejemplo, podemos ver acá el caso para las tres dimensiones. Entonces, la dimensión uno, que sería solamente la dimensión, solamente largo. Si hubo una línea solamente tiene largo y no tiene alto. Y le doy a esa longitud el valor de x. Una variable para x. Puede ser cualquier valor. Ahora, para la dimensión 2, que tiene largo y ancho, tendríamos el valor de x, que le di al largo y al ancho. Entonces, la dimensión 2 la veo como x al cuadrado. Ahora, la tercera dimensión, que es como nosotros vemos las cosas en tres dimensiones, que son largo, ancho y alto, he dibujado acá un cubo del lado x. Entonces, la podemos ver como x al cubo. Gracias a estas cosas podemos ver que no es lo mismo x al cuadrado que x al cubo, son dimensiones diferentes. Entonces, luego, pues esto me servirá para entender que no puedo sumar x al cuadrado con x al cubo, porque son cosas diferentes. También tenemos que el álgebra es la rama de las matemáticas que estudia la cantidad considerada del modo más general posible y puede definirse como una generalización y extensión de la aritmética. Bueno, una extensión de la aritmética porque vamos a seguir trabajando las mismas operaciones que son suma, resta, multiplicación y división, pero ahora le vamos a agregar variables que son las letras. Por eso el álgebra ya es un nuevo lenguaje donde todo va a cambiar de acuerdo a lo que se ha aprendido hasta el momento. Entonces se introducen símbolos, que son no solamente letras, esas se usan para representar las variables. ¿Por qué variables? Porque, por ejemplo, en este caso que yo llamé al lado del cuadrado x, pues puede ser cualquier número, yo le puedo dar cualquier valor, o sea que están variando esos valores. Puedo usar cantidades desconocidas, que serían las incógnitas. La diferencia entre variable e incógnita es que la variable tiene muchos valores, la incógnita solamente tiene uno. Así las expresiones forman las llamadas fórmulas algebraicas o expresiones algebraicas que vamos a definir más adelante y expresa una regla o un principio general. Muy bien. Veamos entonces expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es una combinación de números y letras que están relacionadas por operaciones aritméticas, como decía hace un momento, suma, resta, multiplicación o división. Incluso puede ir potenciación y radicación. Las expresiones algebraicas que no involucran sumas o restas, pero sí multiplicación entre las constantes y las variables, se determinan términos algebraicos. Acá vemos entonces lo que es un término algebraico. Un término algebraico está compuesto por la parte numérica y la parte literal. Acá entonces, en la parte numérica vemos que tenemos un signo, que el signo puede ser positivo o negativo, en este caso pues negativo. El coeficiente, que es el número que va acá, ese número en este caso es 7, y la parte literal que está compuesta por la variable y los exponentes, en este caso es x a la 5. Muy bien. Monomios. Un monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término. El coeficiente es un número real, como podemos ver acá el 2, acá aunque no está es el 1, y acá es 5 sextos. Los exponentes son estos números que aparecen acá, dice que deben ser mayores o iguales a 0, entonces la parte literal en este caso es x al cuadrado, acá es m cuadrado n a la 4, y acá a cuadrado b a la 1. Nuevamente, cuando no aparece exponente, ahí va un 1, porque recuerden que tu número elevado a la 0 es 1, o sea, si
b estuviera elevado a la 0, sería 1. Tengamos en cuenta eso. Entonces acá tengo 1, 2, 3 monomios en los ejemplos que me están mostrando. Veamos ahora lo que son polinomios. Dice que un polinomio es una expresión algebraica con sumas o restas entre monomios. O sea, básicamente un polinomio está formado por muchos o algunos monomios. Esos monomios se denominan términos del polinomio y dependiendo del número de monomios que hayan o número de términos, asimismo se va a llamar el polinomio. Entonces, por ejemplo, volvemos al monomio, que es el que tiene un solo término. Acá está 3x a la 3. Entonces, repasemos, el coeficiente es 3 y la parte literal es x a la 3. Acá en el binomio, pues tiene dos términos, que es 3x al cuadrado más 6x. Entonces, en cada término, pues hay parte literal y coeficiente. Entonces, coeficiente 3 en este 6, en ese parte literal x al cuadrado y en este parte literal x. Trinomio tiene 1, 2 y 3 términos, y cuando tienen más de 3 términos ya es polinomio. Si tiene 4, 5, 6, 7, sigue siendo polinomio. Muy bien. Vamos ahora entonces cómo calcular el grado absoluto de un monomio. Dice que el grado absoluto de un monomio es la suma de los exponentes de las variables del monomio. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos que la parte literal es x al cuadrado y al cubo z a la 4. La parte literal es la que uso para sacar el grado del monomio. Entonces lo que hacemos es sumar estos exponentes. Acá tengo un x a la 2, aquí tengo un y a la 3 y aquí tengo un z a la 4. Entonces lo que voy a hacer acá, pues va a ser sumar esos valores. Va a sumar 2 más 3 más 4, como aparece en este caso. Entonces 2 más 3 es 5, más 4 me daría 9. Ese sería el grado absoluto para este monomio. Entonces, el coeficiente es menos 36 y la parte literal, pues es las letras con sus exponentes. Además de esto nos dice que en el caso de que dos monomios o más tengan el mismo grado absoluto, son homogéneos. Y si el grado absoluto son diferentes, son heterogéneos. Muy bien. Sigamos entonces. Ahora veamos el grado relativo de un monomio. Acá tenemos entonces el grado relativo de un monomio con respecto a una variable. ¿Por qué me dicen que respecto a una variable? Porque el grado relativo no es como el absoluto, que sumo los exponentes. Por ejemplo, en el pasado, el grado absoluto pues era sumar el 1 que está acá con el 2 que está acá y el grado absoluto sería 3. Pero el grado relativo es dependiendo de la variable. Entonces, si no me indican sobre qué variable, pues debo calcularlo con respecto a ambas. Entonces, el grado relativo, en este caso, para x, pues va a ser el exponente de la variable. Entonces, como el exponente de la x es 1, entonces el grado relativo con respecto a x va a ser 1. Ahora, el grado relativo con respecto a y, pues va a ser 2, que es el exponente que nos aparece acá. Entonces, ese grado relativo con respecto a x va a ser, con respecto a y, perdón, va a ser 2. Entonces acá iría un 2. Muy bien, así calculamos entonces el grado absoluto y el grado relativo de un monomio.